Hoy en Miami se anunció algo que debería abrir un debate muy serio en Costa Rica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió a varios gobiernos latinoamericanos para lanzar el llamado Escudo de las Américas, una coalición regional supuestamente para combatir cárteles del narcotráfico. El problema es que esta coalición no es solo policial, es una iniciativa de cooperación militar. Y aquí aparece la pregunta incómoda. ¿Qué hace Costa Rica, un país sin ejército, firmando un pacto de este tipo? ¿Pero qué realmente es este pacto? Este llamado Escudo de las Américas es una iniciativa impulsada por Estados Unidos para coordinar acciones de seguridad entre países del continente contra organizaciones criminales transnacionales, incluyendo el intercambio de inteligencia, coordinación de operaciones y asistencia entre estados para desmantelar cárteles y sus rutas. Pero el propio Trump fue un poquito más allá, porque durante la cumbre pidió a los países usar fuerza militar contra los cárteles y planteó una coalición regional similar a las usadas contra grupos terroristas. Es decir, esto no es solo una cooperación policial. Y es que entonces la lógica de esta coalición es tratar al narcotráfico como narcoterrorismo, lo que permite justificar operaciones militares contra estas organizaciones. Y eso abre la puerta a algo que en América Latina se conoce muy bien: la militarización de la seguridad interna. Es decir, una receta que ya sabemos que en muchos países ha terminado generando más violencia, más corrupción institucional y más poder para los propios cárteles de la droga. Pero hablemos entonces de la contradicción costarricense. Aquí es donde el tema se vuelve delicado para nosotros, porque desde 1948 nuestra Constitución es clarísima. Costa Rica abolió el ejército como institución permanente. Y eso no es algo nada más romántico que uno quisiera pensar, no, está en la Constitución. Y es una decisión, como se dice, constitucional que definió nuestro modo de Estado y nuestra identidad internacional. Por eso, cuando un país sin ejército se integra a una coalición militar regional, la pregunta que nos hacemos todos es inevitable. Y la pregunta es, ¿qué hace Costa Rica ahí metida de una manera casi que unilateral, tomando una decisión el presidente de la República? Bueno, nuestra Constitución establece que el país no tiene fuerzas armadas permanentes, pero además, cualquier ingreso o tránsito nacional debe ser autorizado por la Asamblea Legislativa. Esto significa que, si el pacto termina implicando operaciones militares o presencia de fuerzas extranjeras, no basta con una firma presidencial. Tendría que pasar por el control democrático de la Asamblea Legislativa. Y es que esto se une al adelanto que ya había hecho un asesor de Laura Fernández, que había dicho que querían meter bases militares aquí en Costa Rica. Es decir, no es coincidencia, ya esto se venía trabajando. Pero aquí hay un riesgo importante de que nos podemos convertir en una plataforma militar, porque aunque Costa Rica no tenga ejército, si tiene algo estratégico es puertos, aeropuertos, posiciones para radares de inteligencia y además el territorio como tal que está a la mitad de América Latina. En la práctica, la participación en este tipo de coaliciones podría terminar convirtiendo al país en una plataforma logística para operaciones militares de terceros. Y eso cambia completamente el papel internacional de nuestro país. Pero también hay un trasfondo geopolítico, porque esta iniciativa no es solo contra el narcotráfico. También responde a una estrategia más amplia de Estados Unidos para reforzar su influencia en América Latina frente al crecimiento económico y político, por ejemplo, de China en la región. Es decir, estamos ante una reconfiguración geopolítica del continente y Costa Rica, lamentablemente, está siendo arrastrada a esta dinámica. Y ustedes dirán, pero el narcotráfico es un problema real. Sí, nadie discute que eso es un problema grave. Pero el verdadero debate es otro. ¿Debe Costa Rica combatir el narcotráfico desde su tradición histórica de seguridad civil, cooperación judicial y derecho internacional? ¿O debe empezar a integrarse a estrategias militares regionales? Porque ese cambio, sinceramente, no es un cambio pequeñito, es un cambio bastante grande. Y es que Costa Rica abolió el ejército para apostar por otra visión de seguridad, una basada en instituciones civiles, en diplomacia y en derecho internacional. Por eso, antes de firmar cualquier pacto de este tipo, la pregunta que tenemos que hacernos como país es muy simple. ¿Estamos defendiendo ese modelo que apostamos desde el 48 o estamos empezando a abandonarlo? Hablemos claros, pongamos las cartas sobre la mesa. Combatir el narcotráfico es necesario, pero hacerlo militarizando la región
puede terminar generando exactamente lo contrario de lo que se busca. Más violencia, más confrontación, menos Estado de Derecho, y para un país como Costa Rica que decidió vivir sin ejército, eso no es una discusión menor. Es una discusión sobre qué tipo de país queremos seguir siendo.